Listo, Iván Andrés Villegas, politólogo de la Universidad Nacional, candidato a magíster en conflicto y paz, especialista en derechos de infancia y adolescencia de la Barombudsman en Estocolmo, Suecia, y actualmente pues como liderando temas de derechos humanos, trabajando temas de género y pues bueno, dentro de la formación en ciencia política, compartiendo pues unas percepciones generales sobre este tema de la izquierda, las izquierdas y las derechas en América Latina. Dando pues como un contexto inicial frente a qué podríamos entender o qué debemos saber cuando hablamos de izquierdas en América Latina y de derechas en América Latina, hay que decir que inicialmente hablamos de dos ideologías o dos corrientes políticas fundadas sobre, digamos, o posicionadas en dos extremos ideológicos diferentes que han tenido diferentes corrientes o diferentes versiones en el desarrollo pues, de los estados y en la conformación de los estados, hablemos recientemente, digamos, del último siglo. Un primer contexto frente al tema para poder entenderlo nos lo puede dar algo que sucedió en la segunda mitad del siglo pasado. Hablamos entonces de lo que sucedió después de los años 50, en los que muchos países, bueno, derivado también de todo el tema de la Segunda Guerra Mundial y todo el tema de la división o la polarización que se daba en el marco de la Guerra Fría, en tanto Estados Unidos defendiendo pues unas lógicas de derecha, unas lógicas capitalistas y toda la cortina, digamos, o toda la zona pues de los países de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que se conocía pues como la zona de Rusia, pues digamos liderando o trabajando en todo el tema de las izquierdas. Este es como digamos un punto de partida, aunque podríamos situarlo, referirlo incluso en contextos mucho más locales, en Colombia, con todo el tema del bipartidismo, en el tema de los enfrentamientos que se daban en algún momento entre, o que se dieron, perdón, en algún momento también para la misma época entre las corrientes de los que militaban en el Partido Liberal y aquellos que militaban en el Partido Conservador. Esos antecedentes, digamos, y situarlos tanto tiempo atrás nos posibilita básicamente identificar que no estamos hablando frente de un concepto nuevo o frente a una construcción conceptual o teórica o académica nueva. Hablamos de unos asuntos que están muy en la esencia de cómo se van conformando las sociedades y cómo se van liderando políticamente los estados o cómo se van gobernando pues estas sociedades desde las formas de organización social y organización política. Y me sitúo en estos antecedentes básicamente para decir que no es nuevo porque en ese momento, cuando hablábamos de la segunda mitad del siglo pasado, encontrábamos que muchos países se encontraban incluso en algunos regímenes dictatoriales, en algunos escenarios como Chile, en algunos escenarios también tuvimos unos gobiernos de incluso extrema derecha, pero también gobiernos de extrema izquierda, y estos movimientos que también pues habrá lugar a hablar del movimiento de la Revolución Cubana en esos contextos, pues fueron generando modelos o diferentes posibilidades de liderar o de gobernar estados. En esa época, digamos en esa segunda mitad del siglo anterior, se surtieron unos procesos que se llamaron las transiciones democráticas. En esos momentos de transición democrática, pues tendríamos entonces cómo se retomaba o se reorganizaba el Estado o la organización política de un país, de una sociedad, a partir de modelos diferentes que buscaban ya mostrar que se había agotado una posibilidad dentro de un modelo de izquierda o de un modelo diferente pues a lo que se estaba alineando desde un discurso hegemónico que siempre maneja Estados Unidos. Digamos que este tema de la polarización entre izquierdas y derechas también tiene que ver con un asunto de geopolítica internacional, un asunto de cómo los estados, digamos las potencias mundiales en algún momento y dadas algunas coyunturas van marcando la pauta de un deber ser frente al modelo en que se debe administrar o que se debe regir para gobernar un estado y para organizar social y económicamente el mismo. En esa línea entonces tendríamos que esas transiciones democráticas posibilitaron algunos ejercicios de cierre o de clausura de procesos dictatoriales y de procesos de izquierda. Sin embargo, muy en los finales de esta segunda mitad del siglo, digamos hacia finales del siglo anterior, comienzos de este, se pueden ver la emergencia de algunos nuevos liderazgos
que pueden ser más entendidos desde los conceptos de la política o de la ciencia política mejor, como los outsiders, como personajes que no están alineados o inscritos en una corriente necesariamente de izquierda o de derecha y que van generando, digamos, unos modelos, unas nuevas formas de hacer política y de unos modelos también de administrar el Estado, de gobernar el Estado. Pero básicamente hablar de una división entre izquierda o derecha, lo que nos permite es identificar cuáles están más, cuáles ideologías están más en un modelo conservador, en un modelo alineado hacia una organización del Estado capitalista, con unas instituciones rígidas, y algunas otras corrientes ya por el lado de las reivindicaciones de derecha. Está todo el tema de las libertades, todo el tema de los derechos y todo el tema, por supuesto, de las garantías y la mínima intervención que el Estado debe tener en una sociedad para posibilitar el desarrollo en general de los habitantes o de los miembros de esta sociedad. Eso como en grandes rasgos. Retomando un poco el contexto entonces de la Revolución Cubana y todo el tema de cómo como un antecedente importante de un posicionamiento de un gobierno de izquierda en América Latina puede generar un referente en diferentes países, podemos entender que, digamos, no sería responsable hacer un juicio de valor en tanto si es favorable o es bueno o es negativo el antecedente que Cuba marca al imponer un modelo de gobierno y una forma de organización del Estado. Aquí es importante hacer una precisión frente a comunismo, socialismo. Cuando nosotros hablamos de comunismo, básicamente lo que estamos hablando es una forma de organización del Estado, del poder político y de las instituciones, la forma como la propiedad privada se transforma entonces en una propiedad comunitaria, una propiedad que está en cabeza del Estado y que es él el encargado de generar todas las dinámicas económicas que reemplazarían la lógica del capitalismo salvaje, la lógica del libre mercado, la lógica de la producción individual independiente y por supuesto de la generación de empresa y demás, porque en este escenario del comunismo es el Estado el que manejaría todo este poder económico. Ahora, eso va acompañado de un ejercicio de socialismo, aunque no en todos los casos, pero en la mayoría, como en el modelo venezolano, en el cual la organización del Estado o la organización social del Estado incluso se puede fundar en la democracia. Y aquí hay una particularidad de los movimientos de la izquierda, porque como les hablaba hace un rato, el tema de los procesos cuando se dieron las transiciones democráticas era un frente o era una reacción a modelos dictatoriales, a modelos que asumían algunos líderes de la izquierda que implicaba el uso de la fuerza o el uso de las armas para llegar al poder. El modelo socialista no necesariamente recurre a la violencia o al uso de las armas. Incluso se soporta sobre el mismo modelo democrático, y ahí es donde deberíamos entrar a mirar de una forma más crítica es si estos modelos, el modelo que implantó o el ejemplo que implantó la Revolución Cubana es un modelo que eventualmente se está agotando dentro de los nuevos modelos de izquierda en América Latina. Me refiero particularmente a modelos como los que se implementan en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua, en los que hemos visto que, particularmente el caso venezolano, hay ya un agotamiento de la sociedad, hay una serie de garantías, de libertades y de derechos a los cuales los ciudadanos no están, digamos, dispuestos a renunciar, sobre los que no están dispuestos a tener concesiones, y eso pues generaría dificultades para un proceso, un modelo como inicialmente lo propuso Hugo Chávez en el ejercicio venezolano. Sin embargo, es importante como antecedente, es muy favorable porque muestra que hay otros modelos que pueden ser sostenibles, que son importantes en el tiempo y que pueden generar digamos, unas dinámicas alternas o diferentes a la producción. Obviamente con todas las críticas frente al desarrollo, frente a las posibilidades reales que tienen los ciudadanos, las ciudadanas o las personas pues, de la sociedad cubana frente a otras sociedades o frente a otros modelos. Ahora, es irresponsable también poder comparar un modelo de neta izquierda con un modelo de derecha o neoliberal o de extrema derecha, en tanto tienen apuestas y fines diferentes. Y por ello no podríamos hablar de cuál de los dos es mejor o cuál tiene más dificultades. Ambos modelos presentan muchos retos para la organización política del Estado y sin duda requieren de un compromiso muy importante también dentro de la organización social del pueblo, de la comunidad. Hay un concepto interesante que es el tema del populismo. El populismo como concepto no deja de ser un concepto
negativo, digamos algunos lo refieren como un concepto peyorativo, pero básicamente la idea del populismo es en un asunto de cómo se logra vincular una masa crítica de pueblo, una masa crítica de sociedad, es decir, a una gran cantidad de gente, a un modelo, a una apuesta política. Es un término usualmente asociado a algo negativo, en tanto casi siempre se busca el apoyo de la masa, de la sociedad, en términos de una manipulación a través del discurso. Esto es lo que en política se llama demagogia, es decir, lo que otros quieren escuchar simplemente para poder lograr o para lograr mejor posicionar un discurso o una propuesta. El populismo o al populismo mejor recurren tanto a las izquierdas como a las derechas. Un gobierno de izquierda como un modelo venezolano, por ejemplo, para hablar un poco de hacia dónde va la izquierda latinoamericana actualmente, estaba implementado, estaba basado en un asunto de mover al pueblo, sobre todo a las bases populares, a las personas que están en la capa de menores ingresos de la sociedad, y alinearla hacia un discurso en el que se les podía garantizar una mejor distribución de los ingresos, de los recursos que tenía el país, y que muchas de las necesidades básicas que ellos presentaban como ciudadanos, como parte de la sociedad, podían ser, digamos, suplidas o garantizadas por ese Estado en ese modelo. Esa apuesta de ese modelo, basada en el populismo, soportada en el modelo democrático en el que se hicieron elegir los líderes de este país, digamos desde Hugo Chávez y en adelante con Maduro, se hicieron elegir a través de elecciones populares. Bueno, otro asunto es mirar la legitimidad y la transparencia en esos procesos electorales, pero digamos básicamente recurren a un modelo legítimo democrático para poder llegar al poder. Y una vez estando en él, se desarrollan una serie de planes, programas, proyectos, es decir, unas políticas públicas orientadas a generar esa inclusión o ese acceso de las clases menos favorecidas a oferta de servicios y bienes que debe entregar el Estado. En ese sentido, asuntos como las misiones médicas, las misiones educativas, y bueno, otro tema de asuntos de misiones como garantizar el alimento, los mercados, que son la forma como se estructuró el modelo del socialismo del siglo XXI que implanta Venezuela, pues estaban soportados en eso. Ahora, también hablar que modelos neoliberales o modelos de extrema derecha utilizan el tema del populismo para ganar adeptos. Miremoslo en clave de lo que sucedió el 2 de octubre en este país con el tema del plebiscito. La forma como se logró manipular o manejar la opinión pública fue a través de discursos populistas, discursos que rechazaban la ideología de género, si es que se puede hablar de una ideología de género, o más hablar de la inclusión de una perspectiva diferencial de género, absolutamente necesaria sin duda en un tema como en el conflicto colombiano y para la reparación a las víctimas, pero más allá de eso se logró homogenizar una masa importante de la sociedad, por ejemplo también a través de discursos aglutinantes como los discursos religiosos, en los cuales se les ponían elementos de debate o de crítica frente a lo que son sus construcciones en valores, en principios, y frente a eso se genera una movilización de rechazo frente a una propuesta de construcción de un acuerdo de terminación del conflicto con la guerrilla de las FARC en Colombia. Ahí hay una evidente manipulación además de los medios de comunicación, que es otro elemento muy importante dentro de todo este panorama de cómo se posicionan los discursos o las ideologías. Los medios de comunicación usualmente, y particularmente en Latinoamérica, son un vehículo, son un camino, son un medio que posibilita la reproducción de estereotipos. Entonces, en tanto lo que se logra es implantar un discurso, un modelo, y se vende ese modelo como el modelo salvador o como el modelo más favorable para una sociedad, los medios de comunicación jugarán a eso. Pensemos en clave también del debate contemporáneo, lo que sucede hoy en las elecciones de Estados Unidos frente al nuevo presidente. Si bien es un país angloparlante, es un país que hace parte de América y que sin duda pues marca también gran parte de lo que se define en la forma de hacer política y de organizar socialmente el Estado, a partir pues de, digamos lo que decía hace un rato con los discursos hegemonizantes, el tema de la Guerra Fría, pero posteriormente el tema del narcotráfico y luego viene el tema del terrorismo, como discursos que alinean en torno a un modelo como tal. Los medios de comunicación siempre van a ser entonces el camino que van a utilizar los políticos, las personas que quieren imponer o masificar una ideología, y sin duda digamos, ejercicio del populismo se va a ver muy afectado o va a estar necesariamente impactado por este uso de los medios de comunicación.
Si intentamos ahondar un poco más en el caso colombiano, frente al tema de cómo ha sido la lógica de los gobiernos de derecha o de izquierda, eh, retomaríamos un antecedente del cual ya hicimos alusión un poco en esta pequeña conversación, y es a cómo se daban los movimientos de izquierda, particularmente en la izquierda latinoamericana, hacia la segunda mitad del siglo anterior. Hay un caso particular, digamos, hablando de Colombia, y es el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Si bien no es un gobierno necesariamente de izquierda, estaba muy en la lógica de lo que eran los gobiernos liderados por militares en ese momento coyuntural de la subregión. En ese momento estaba Pinochet también como un militar que gobernaba en Chile, y también pues en ese momento llega Rojas Pinilla al gobierno. Llega en una suerte también de una dinámica de conflicto social en el país, y que a partir de eso, digamos, para no entrar en una reflexión muy profunda del tema, miremoslo también en lo que hablábamos de la lógica de los partidos liberal y conservador. Una permanente tensión o enfrentamiento de ideas o de modelos de gobierno y de modelos de organización del Estado que de alguna manera se van agotando, que van cumpliendo un ciclo, y que las expectativas y los objetivos que presentan y digamos como lo beneficioso o lo favorable que puede mostrar el modelo no va dando la talla o no se va cumpliendo en la forma en la que los estados, o mejor los gobernantes lo presentan y las sociedades lo demandan o lo requieren, y ahí es donde podemos hablar de un agotamiento de los modelos. Hoy en día en Colombia hemos visto que esa herencia de la constante pugna o el enfrentamiento bipolar del liberalismo y el conservador o el partido conservador es una muestra en particular de lo que son las digamos, ideologías de izquierda y derecha. Si bien el movimiento liberal o el partido liberal no estaba concebido necesariamente sobre una izquierda como tal, hay unas reivindicaciones de derechos, de libertades que se pueden encajar dentro de esa construcción ideológica. Acá el antecedente más real de los movimientos de izquierda en Colombia se ha dado a través de los movimientos armados, de los movimientos revolucionarios, con diferentes orígenes. Hay movimientos fundados en orígenes comunistas, socialistas, en el marxismo-leninismo, hay otros orientados sobre otros modelos incluso mucho más radicales de organización del Estado, pero casi siempre han estado asociados, y es a donde quiero llegar, a modelos defendidos por la vía armada, que enfrentan o que le ponen en reto o en jaque, como dirían, al Estado el dominio o el poder exclusivo del uso de las armas, un pilar fundamental sobre el cual se construye o se conceptualiza la teoría del Estado. Ese poder hegemónico de las armas, o ese poder liderar ese ejercicio desde el Estado, al verse en pugna con otros movimientos sociales o con otras ideologías, ha generado una suerte de resistencia en la lógica del conflicto. Pero termina siendo muy paradójico, porque podríamos decir que si bien como sociedad estamos agotados del conflicto, de las víctimas, de los muertos, y todos los hechos y afectaciones derivadas del conflicto, cuando se nos pone en consideración un tema para terminar, por lo menos el conflicto con el grupo guerrillero de mayor historia en el país, no sé si trascendencia, tal vez sí, pero de mayor historia por lo menos, la respuesta no es la que, digamos, desde un entendimiento de una lógica muy básica uno creería apoyar un movimiento de terminación del conflicto. Entonces creo que acá, si bien no hemos tenido un movimiento de izquierda, lo que ha sucedido más es que estos líderes outsiders de los que ya hablábamos, políticos que están ajenos a compromisos compartidos, salen a la escena pública y logran mover masas y mover un discurso y posicionar una ideología. Sin embargo, ellos luego se van viendo inmersos también en la lógica partidista, en movimientos ambientalistas, en el Partido Verde y en otros partidos que, si bien tratan de reivindicar desde lo político alguna lógica de la izquierda, no han logrado por lo menos liderar digamos un escenario nacional. Hay ejercicios de liderazgo regionales, en Bogotá particularmente, con el Polo Democrático y con visionarios y demás, pero han sido modelos también que al llegar al poder se han visto inmersos en unas lógicas también de capital, en unas lógicas de estructura de organización del Estado, además pues también de unas deficiencias en valores y en principios de sus líderes que han llevado pues a que el modelo sea agotado, o que estos líderes terminen
digamos, siendo juzgados no solo por la palestra pública, sino también en estrados judiciales por transgredir o por, digamos, abusar del poder o transgredir las normas y las leyes. Entonces, creo que el agotamiento del modelo necesariamente no va a posibilitar el ejercicio de una izquierda democrática en el país, porque se está, por lo menos de momento, porque se está asociando necesariamente a un ejercicio armado, a darle lugar a unos bandidos o a unos bandoleros, y finalmente aquí es una negación dentro de la lógica de la garantía de un Estado de derechos y libertades, de la posibilidad que tiene el otro, que tiene la otra, de hacer valer sus argumentos, incluso hasta la legitimidad que eventualmente pueda tener la lucha armada como una forma de hacerle frente a un modelo político que sin duda pues en medio de todo estará la sociedad y las afectaciones que tiene la sociedad civil en medio de cualquier tipo de conflicto, pero no es una historia reciente. Entonces lo que quiero decir para concluir es que el conflicto armado en Colombia ha estado necesariamente asociado a la izquierda, y tal vez es por ello que los pocos ejercicios de izquierda que se han intentado liderar en este país han sido castrados, y perdón el término, o han sido negados o invisibilizados pues desde su comienzo, no solamente desde la lucha democrática, sino incluso desde un poder invisible del Estado. Pues para recordar algo muy particular, como cuando se dio con el movimiento de la Unión Patriótica, que retomaba líderes de la izquierda del movimiento armado 19 de abril, conocido como el M-19, y que finalmente todos estos líderes fueron asesinados, tanto desde su ejercicio político, desde el partido UP, como en su ejercicio de reintegración, de reinserción a la sociedad, pudiendo contar con los dedos de una mano los líderes de la izquierda revolucionaria que hoy quedan. Es un temor grande también que líderes de izquierdas armadas que hoy en día están en procesos de dejación de armas, al llegar a buscar el posicionamiento de sus ideas a través del escenario político, puedan ser víctimas de los mismos genocidios y de las mismas afectaciones. Por eso seguramente no vamos a pasar de un modelo de neoliberalismo de extrema derecha a un modelo de extrema izquierda. Los modelos, ninguno de los dos modelos, en la extrema izquierda o en la extrema derecha, genera beneficios o perjuicios en un modelo económico. Aquí lo importante y lo que se debe tener en cuenta es que cualquiera de los dos modelos sobre los que se base la organización del Estado debe tener muy claras unas normas y unas garantías para el tema del manejo de lo económico. Si lo maneja el Estado desde una producción comunitaria, o si se deja al libre mercado desde el ejercicio liberal, van a tener dificultades. Digamos que aquí lo más perverso para cualquiera de los dos modelos es la corrupción, y la corrupción se da en cualquier modelo, en los modelos de derecha, de izquierda o en los extremos. Los líderes y su falta de valores y su falta de ética para gobernar un Estado, para liderar un país, para liderar una sociedad, seguramente es lo que lleva al traste con cualquier modelo económico. Posiblemente en cualquiera de los dos podrían existir experiencias exitosas, aunque infortunadamente no se conocen, más que el modelo cubano, que ha logrado una sostenibilidad, pero que no garantiza un nivel de felicidad o un, digamos, logro de desarrollo personal de sus ciudadanos, de su sociedad, porque no tienen un libre acceso tampoco a, ni tanto a los recursos económicos ni tanto al mercado. Igual, en un modelo de extrema derecha se tiene un libre acceso, pero está el tema también del desempleo, el tema de la inflación, el tema de la pobreza, y no necesariamente el que ese modelo económico esté en vigencia o significa que todos tengamos una mejor calidad de vida. Así que serán relativos, pero por ahora el que conocemos con mayor experiencia son los modelos de derecha, son los modelos neoliberales, es el capitalismo salvaje, y las pocas experiencias de izquierda no han tenido un desarrollo tan importante como para generar un referente comparativo.